Hola, aquí estamos de nuevo con un escenario diferente, con una cuenta diferente, de hecho, pero aquí estoy yo, ahora en vivo con ustedes. Muchos saludos, muchas bendiciones. Ha sido un ratito desde que nos conectamos y estamos orando mucho por cada uno de ustedes. No hemos dejado de estar ocupados, de estar trabajando con diferentes familias por la gloria de Dios. Y pues aquí de nuevo con ustedes. Espero que me puedan escuchar bien, que me puedan ver bien. Estamos tratando una técnica nueva para poder guardar esas y archivar, digamos, esos estudios para poderlos usar en otro tiempo si Dios lo permite. Um, entonces estamos aquí, como ya les había mencionado la semana pasada, vamos a iniciar hoy con un nuevo estudio que se llama que se llama Casa de Paz, perdón, Pasa de Cas, Pasa con Cas, para los de Costa Rica que toman Cas, fresco de Cas. No, perdón, ok, va a ser más seria. Que se llama Casa de Paz. Y pues estamos en tiempos que necesitamos, es lo que mucho nos está haciendo falta, ¿verdad? Es paz en el corazón, es entender que la paz viene de Dios, la paz es algo sobrenatural que viene del Señor. Solamente si se ha sentido angustia, si han sentido temor, si han estado sintiendo pues ansiedad de lo que sea, del yo por mi persona, escuchar y ver las noticias y estar saliendo a la calle y ver que la gente se está poniendo como tensa. No sé, hay un ambiente muy tenso que he experimentado aquí en Estados Unidos y me imagino ustedes también donde han ido, y eso no es de Dios. O sea, ese ambiente, esa tensión no es de Dios. Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor, pero también vamos a estar estudiando hoy precisamente, el tema se llama Paz con Dios. Es la primera lección y vamos a empezar en el libro de los Hechos 10 del 36 al 38. Y dice así: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Ustedes conocen ese mensaje que difundió por todo Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vamos a empezar hablando de lo que significa paz. ¿Qué le lleva a la mente cuando empieza a pensar en el tema de paz, en esa palabra paz? Todos queremos vivir en paz y disfrutar una vida libre de conflictos y problemas, pero en realidad, ¿qué es eso? ¿Es bienestar? ¿Es satisfacción? ¿Es un descanso? ¿Es prosperidad? ¿Tranquilidad? Son muchas cosas, o sea, la paz son muchas cosas. Todas se incluyen en ese tema, pero vamos a ver el término de paz. ¿Qué significa esa palabra? En el Antiguo Testamento significa shalom, es la palabra original que vemos en la Biblia. Eso es la paz de Dios, algo que se anhelaba, algo que esperaban. Shalom, la paz de Dios. Y esa es la paz, es el saludo tradicional de los judíos, shalom, que significa paz, sea contigo. Entonces, vemos que Dios se describe como un Dios de paz. Amén. Es un Dios de paz. Y dice así en el primero de Tesalonicenses, voy a leer unos versículos.
5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, necesitamos la paz. Para ser hijos e hijas de Dios, necesitamos experimentar esa paz de Dios. Esa paz tiene que estar con nosotros. Y sí, amén. Lo que dice hermanita Zenia, que la paz es lo que Dios nos ha llamado a estar en su paz. Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Romanos 16:20. Y me gusta la contradicción. Aquí no se contradice, pero la juxtaposición, no sé, es el paz y aplastar. O sea, vemos que también la paz no significa aguado, no significa llevadero. Paz no significa voy a permitir que cualquier cosa que pase, pase. No. Paz, Dios es un Dios de paz, pero es un Dios de justicia también. Bueno, estamos muy acostumbrados a escuchar que Dios también es un Dios de amor, pero también se puede observar que la Biblia enfatiza mucho Dios es un Dios de paz y Él es la fuente de toda paz para todos. Y hay muchas profecías que refieren al reino de paz que Cristo trae, que Cristo es el que nos une con su paz. Cristo es lo que Él hace, el evangelio de paz. Es lo que hemos sido llamados a predicar, el evangelio de paz, porque es reconciliación. Jesús vino a reconciliarnos con Dios y eso es lo que vamos a ver un poquito en el estudio de hoy. Voy a estar leyendo los apuntes que tengo porque son bastante completos y después lo que voy a publicar es un repaso sobre lo que es la paz de Dios en esa primera lección que vamos a cubrir. En su primera venida, Jesús hizo la obra que nos concede la paz con Dios. O sea, como estaba diciendo, nos reconcilió. El pecado entró al mundo y separó al hombre de Dios. Causó la primera muerte, una muerte espiritual entre el hombre y Dios. Y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Vino a reconciliar al mundo con Dios por esa separación que hubo después de que entró el pecado al mundo. Y también para salvarnos de la segunda muerte, que es la muerte cuando se lanzan al lago de fuego. Bueno, vamos a entrar en eso. Estoy adelantando. Este estudio son 5 lecciones y vamos empezando con esta primera a entender cómo perdimos nuestra paz con Dios, cuál es la obra que Dios nos concede de nuevo esta paz, el evangelio de paz en la cual debemos de crecer, creer y obedecer para apropiarnos de esa paz de Dios. La paz es algo, sí, que Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a estar en paz con Él, pero también a predicar el evangelio de paz y ser reconciliados y apropiarnos de la paz de Dios. Y eso es un proceso hermoso, es un proceso bonito. Si nosotros vivimos en un mundo tan lleno de tinieblas, tan lleno de incertidumbre, qué lindo saber que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que viene de nuestro Padre Celestial, pero tenemos que decirle a Dios, sí, yo quiero esa paz. Yo quiero hacer, Señor, lo que necesito hacer para acercarme a ti, para experimentar la paz que tú tienes para mí. Y bueno, vamos a ir estudiando más acerca de ese tema tan hermoso. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. La paz de Dios es para todos, es para todos. Y bueno, vemos en la condición original del hombre, el hombre vivía en paz con Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios para estar en comunión con Él. Dios creó al ser humano a su imagen, dice en Génesis 1:27. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó.
Fuimos creados para estar en paz con Él y también fuimos creados con límites, una prohibición dentro de una provisión abundante, una prohibición dentro de una provisión abundante. Dios dio a Adán y Eva libertad, soberanía sobre todo lo que estaba en la huerta de Edén, pero les dio una sola prohibición dentro de todo lo que Dios les entregó a ellos. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día de que él comas, ciertamente morirás. Eso es lo que dice Dios en Génesis 2, 16, 17. Entonces, ¿qué fue? La condición actual del hombre, el hombre perdió la paz por desobedecer a Dios y pecar. O sea, pecar es hacer cualquier cosa contra Dios. Lo que Dios nos manda hacer, si hacemos algo contrario a eso, pecamos. Así de simple. Y Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese árbol, comieron del árbol y pecaron contra Dios, y eso causó una muerte espiritual. No, la Biblia, cuando habla de muerte, no habla de una muerte física, no habla de extinción, como que ya van a dejar de existir, sino la muerte, cuando habla de la muerte en la Biblia, es una separación. O sea, ya el hombre fue en su condición, se pasó de estar unido con Dios, en comunión abierta con Dios, a estar separado de Dios. Eso es el significado de esa palabra muerte, y lo que Dios habla cuando habla de la muerte. Es una separación espiritual. Bueno, el hecho fue que el hombre desobedeció y pecó. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Y así tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Así lo vemos en Génesis 3:6. ¿Y qué fue el resultado? Pues lo que les acabo de mencionar. Ahora el hombre está separado de Dios y en la muerte espiritual. Y dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Por medio del hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Todos. De ahí empezó el pecado, y de ahí ha seguido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todos hemos pecado. Hasta el día de hoy no hay ninguno que puede decir que es libre del pecado. Entonces vemos también aquí esa muerte espiritual, esa separación a través del pecado, por causa del pecado, perdón. Se trata de la separación de Dios, el que da vida y quien da la paz. Entonces, si nosotros estamos separados de Dios, no vamos a experimentar esa paz. No vamos a poder experimentar esa tranquilidad de estar en una comunión directa con Dios. Puesto que todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva, heredamos esa muerte espiritual también de nuestros padres, que fueron los originarios, ¿verdad? El hombre nace muerto espiritualmente porque nace en pecado. Nace pecador y es contaminado. O sea, esa primera muerte lo heredamos por ser que Dios creó al hombre para estar en comunión con él. No fue que nacieron los hijos de Adán y Eva y pues queremos decir que los bebés nacen puros, inocentes, y pues si es cierto, hay una cierta inocencia de un bebé recién nacido. Ya vemos una vez que lo veo en mi hijo, que tiene 2 años y medio, y ya uno ve maldad. Da cosa reconocerlo y decirlo, pero hay que decirlo, hay que reconocer, no decir que, bueno, nuestros hijos son tan malos, van a
son el puro diablo. Alguien necesita, no sé, el exorcismo, nada de esas cosas, pero hay que reconocer, el hombre nace en ese pecado, en esa condición pecaminosa, y Jesús es el que vino a darnos esa vida, a darnos la paz, a reconciliarnos con Dios. ¿Ok? Por eso es tan importante, porque por eso nunca voy a dejar de hablar de esa obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz por nosotros, y también para mis hijos. Ellos se lo tienen que aplicar a su vida. El hecho de que yo creo en Dios y que yo me he acercado a Él y que yo soy bautizada y que yo tengo el Espíritu Santo no quiere decir que mis hijos lo tengan. Así con Adán y Eva, por su condición de muerte, fue una herencia del pecado, pero para acercarnos y aceptar a Dios, cada uno se lo tiene que aplicar a su vida. Es de reconciliación, es personal, no es global. Si Jesús vino por todos y ama a todos por igual, no hace excepción de personas, pues ese mensaje, ese evangelio, todos tenemos que aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas. Y bueno, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y eso es lo que pasa. Yo creo que no van a poder ver esa imagen muy bien. Sí, está al revés. Pero a un lado está el hombre y al otro lado está Dios. Y el plan original fue comunión directa, ¿verdad? Dios con el hombre. Pero por el pecado hubo esa separación. Entonces, la condición personal del hombre es que el hombre no tiene paz. Por esa condición humana, por ser seres humanos que somos pecadores, que ninguno somos perfectos, tenemos que reconocer, número uno, que todos hemos pecado. Si yo soy una persona buena, si yo digo, pues yo nunca he matado a nadie, pues yo nunca he cometido adulterio, pues yo nunca he robado, pues si han dicho una mentira o si han tenido enojo en su corazón, dice la Biblia que hace el que se enoje, o alguien que tenga celos, codicia. Hay muchas cosas que podemos decir que son pecados, y es muy imposible para alguien decir que yo nunca he pecado. Pero lo que tenemos que reconocer es que, bueno, primero que lo dice en la Biblia, que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cada individuo, eso es donde estamos hablando ya individualmente. Por eso no hago énfasis en religión, no hago énfasis en iglesia, no hago énfasis en tradición, en denominación, sino son decisiones que cada uno tenemos que reconocer y tomar por nosotros mismos individualmente. Hemos ofendido al grande y personalmente a Dios, nuestro Creador. No hemos pecado contra el vecino, ni contra el esposo, o puede ser que hemos pecado contra alguien cercano a nuestros papás, pero en realidad cuando pecamos, el que estamos pecando es contra Dios. Y si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Eso es 1 de Juan 1:8. Y si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. O sea, lo hacemos pasar a Jesús por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces, eso es también en 1 de Juan 1. Vea que en la misma palabra dice, nosotros tenemos que reconocer, y si lo negamos, estamos, pues no tenemos la verdad. Y la palabra de Dios no habita en nosotros. No, por eso no podemos tener paz. No podemos estar en esa paz. Y dice así en el Salmo 51, que di una palabra hace un tiempo. No me recuerdo si lo di en español o no. Pero en estos tiempos que estamos pasando, muchos están citando el Salmo 91, que el que habita bajo la sombra del Omnipotente morará. Bueno, ya lo saben, morará bajo la sombra, el que habita en abrigo del Omnipotente, morará en la sombra de sus alas, algo así, el Salmo 91. Pero
lo que Dios me habló comenzando esta cuarentena fue en el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento, es un salmo de reconocer contra quien hemos pecado. Es cuando David está clamando a Dios después de que él pecó con Betsabé. Los nombres en español me están costando hoy, pero cuando Dios pecó y él estaba clamando a Dios, contra ti he pecado, solo contra ti, y he dicho que lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Y nosotros tenemos que tener el temor de Dios, reconocer que Él es el que nos creó. Él es el que nos dio vida, y contra Él y solo Él es que hemos pecado. Y eso es la actitud, eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón para poder tener la cobertura y la protección del Salmo 91. Es el arrepentimiento del Salmo 51. Es lo que necesitamos para tener esa protección y esas promesas del Salmo 91. Y bueno, es muy fácil ver a través de la ley de Dios que es real el pecado, y cierto que todos hemos pecado. Esa ley es como un espejo espiritual que nos muestra nuestra condición delante de Dios. Y es la ley donde podemos vernos tal como Dios nos ve. Y he dado ese versículo de Santiago 1 antes. He hablado de eso, pero me gustó mucho y es muy cierto. Y hay que recordarlo porque se acuerda que estamos hablando de paz, de la paz de Dios. Y si no reconocemos quiénes somos, que necesitamos de Dios, si no lo reconocemos, no tenemos esa paz de Dios. No se contenten solo con escuchar la palabra. Eso es de Santiago. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla en práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro de un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. La ley nos ayuda a entender lo que es el pecado, porque la Biblia dice que el pecado es cualquier infracción, lo que estaba diciendo, cualquier cosa que Dios dice que no lo hagamos, o que hacemos algo o que hagamos algo y no lo hacemos, se considera pecado. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, y esos son versículos del Nuevo Testamento. O sea, el hecho de que vino Jesús, hay iglesias y hay personas que van a decir que no hay que vivir debajo de la ley, que ya no somos sujetos a la ley, y eso en realidad no es cierto. Si bien no tenemos la condenación con la ley, no tenemos que aferrarnos a ella, sino Jesús vino a liberarnos. Pero Él ciertamente lo que hay en ella es para dar vida, es para protección, es para vivir una vida santa, una vida cerca de Dios. Y esa ley, conocemos el pecado, y es a través de eso que vemos la suciedad que hay en nuestras vidas. Ahora bien, en Romanos 3 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, lo que les estaba comentando, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. O sea, la ley no sirve para justificarnos, la ley no es lo que nos va a salvar. Si vivimos una vida de así pie y letra de la ley, eso no es lo que trae salvación.
Lo que trae salvación es tener convicción en el corazón de quién es Dios y qué hizo Jesús por nosotros. Y eso trae conciencia del pecado, que nosotros hemos pecado contra Dios y necesitamos ser redimidos a través de Jesús. Y si hay necesidad de ser convencidos de nuestros pecados, entonces sacamos ese espejo de la ley para ver cómo estamos. Así es. Así es, la ley nos muestra, la ley confirma, la ley es para dar vida. Es para dar vida, es para que no nos escondemos de las cosas de Dios. No podemos decir, bueno, esto sí lo voy a seguir y esto no. O esa parte de la palabra sí lo creo y sí lo voy a seguir, pero esa otra parte no. La ley es para mostrarnos que todos hemos pecado porque hemos violado la ley de Dios que escribió en nuestros corazones. Y esa ley moral se expresa en los 10 mandamientos que están en el Éxodo 20. Bueno, y hablar de la conciencia de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, cada uno tenemos una conciencia. Esa palabra, conciencia, quiere decir que sabemos qué estamos haciendo con conocimiento. Lo sabemos. Por eso la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días, y el día que de su justo juicio será un día de ira, porque lo estamos haciendo sabiendo lo que estamos haciendo. No hay persona que pueda decir que está libre de ningún juicio, que va a estar bien. Ese es la conciencia de cada persona, no miente. Podemos entrenarnos de no hacerle caso o de no escucharlo, pero esa conciencia ahí está, es de Dios también. Y Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo contra el impío. Y esa persona impío es una persona que no escucha su conciencia, que no toma en cuenta quién lo creó, que no toma en cuenta que hay una ley de Dios que hay que guardar. Y no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces los malhechores. Entonces Dios es, como le estaba diciendo antes, es un Dios justo, es un Dios de juicio. Él no quiere eso para su creación. Él no nos creó para ser juzgados, nos creó para estar en comunión con Él. Pero por el pecado, eso es la importancia de entender. Jesús totalmente destruyó el poder del pecado sobre nuestras vidas. Pero si nosotros andamos sin conciencia de quién es Dios o qué poder tiene el pecado en nuestra vida, si negamos la existencia del pecado en nuestra vida, entonces por el pecado el hombre tiene que morir. Estamos negando ese hecho. Y no quiero Dios no quiere que ninguna fallezca por falta de conocimiento. Pero así dice en su palabra, y hemos hablado de eso también. El pago del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte en Romanos 6:23. Y la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Eso es en Ezequiel 18. ¿Qué ganamos? Ganamos muerte. ¿Y dónde hay solución? ¿Dónde hay salvación? Solo en Cristo. O sea, esas pueden sonar como noticias malas noticias, como cosa negativa, pero lo que les estoy empatizando, lo que vine a decir hoy en esta lección, ese primer estudio de Casa de Paz, de cómo conseguimos paz. ¿Cómo puedo yo sentir esa paz de Dios? Si mi vida está hecho pedazos, si mi confianza está en el suelo, si mi familia me está traicionando, si todos me están dando la espalda. En Cristo hay libertad de la muerte eterna, que esa es la segunda muerte que estaba hablando, que la muerte del lago de fuego. Y dice en Apocalipsis 20, 14, 15, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso es tema serio, ese es tema de
de vida y muerte literalmente. Tenemos una garantía, pero nosotros, los que estamos en los caminos de Dios, los que estamos siendo hacedores de la palabra, tenemos garantía de nuestra paz con Dios y de nuestra paz personal. Tenemos garantía de esa paz. Éramos enemigos de Dios, dirigiéndonos a una condenación eterna. Pero Cristo nos rescató, nos redimió, nos trajo una nueva relación con Dios. Y por eso hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. En Romanos 5:1. Tenemos esperanza de que aún nosotros, los gentiles, los que no somos del pueblo de Israel, somos llamados a tener esa paz con Dios, a ser redimidos. Por eso vino Jesús. Y por eso hemos hablado tanto de los pasos del Evangelio, de lo que predicó Jesús para ser redimidos con Él. Y bueno, hay que recordar que la muerte del Señor hacemos bien, que fue por medio de su muerte que hoy tenemos esa paz con Dios. Tenemos acceso a esa paz de Dios. Y yo sé que algunos aquí en esta página todavía no han tomado ese paso de ser bautizado, o no han tomado ese paso, nunca han recibido el Espíritu Santo, no saben qué es eso de hablar en otras lenguas, o han aprendido que eso sea algo malo o que sea algo que no es para todo el mundo, pero es para todos, es para nuestra salvación, es para poder reconciliarnos con Dios y recibir la paz que Él tiene con nosotros. Entonces, ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y bueno, vamos a concluir hoy dando gracias a Dios. Y voy a poner las preguntas en los comentarios de ese estudio para que lo vuelvan a ver, para que lo pueden volver a visitar, porque es un tema importante. Como le dije antes, eso es una clase de 5 lecciones. Y hablamos hoy de la paz, de qué es la paz de Dios, por qué es tan importante. Y vamos a seguir en estas semanas hablando de cómo yo puedo recibir, cómo yo puedo garantizarme que yo tengo esa paz de Dios, porque yo sé que hay muchos que ahorita no tienen paz, que ahorita no tienen seguridad de que ellos han vencido ese temor, que no han vencido el pecado a través del bautismo, a través del poder del Espíritu Santo, y la muerte de Cristo, la sangre de Cristo los cubre. Pero necesitamos reconocer que hemos pecado y hemos pecado contra Dios, y necesitamos reconciliarnos con Él para sentir esa paz, para tener en nosotros esa paz. Entonces, hoy te damos, Señor Santo, gracias, Dios, porque tú, Señor, eres un Dios de paz, porque tú has dado paz interior. Tú me puedes dar paz con los demás, con las personas alrededor mío, Señor. Y yo te pido, Señor, que me cubres, Señor, con tu sangre, que me cubres, Señor, con tu paz. Te damos, Señor, gracias, Señor, por esa sangre que venció la muerte, que sin ese sacrificio de Cristo recibir tu paz sería imposible. Sin ese sacrificio, Señor, esa paz no sería posible para mí, Dios mío. Te doy gracias, Jesús. Gracias por este sacrificio. Gracias por derramar su sangre por mí. Oh, pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, háblame, Señor, habla mi conciencia, Señor. Hable, Señor, para que yo pueda hacerme un pacificador, Señor, un hijo de Dios, un hijo de paz. Un hijo, Señor, tuyo, Dios Santo, que tú puedes escribir, Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, que no haya ninguna duda en mi vida, Señor, que tú me has reconciliado, que tú me has llamado su hijo, Señor. Y si hay un paso que yo necesito tomar, si hay algo que yo necesito hacer, Señor, hábleme, Dios, hable mi vida para que yo pueda reconocerlo, Señor, para que yo pueda tomar esos pasos, Dios, para estar seguro, para estar guiado por
ti, Señor, en cada momento, hasta el día, Señor, que nos vemos cara a cara, Señor. Yo no quiero ser juzgado, Dios, sino yo quiero estar delante de ti, cubierto por tu sangre, Señor, redimido, Jesús, para ese día, Señor, del juicio. En el nombre de Jesús, sigue obrando en mi vida, Señor, sigue hablándome, Dios, sigue, Señor, insistiéndome, Señor, para escuchar esas enseñanzas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, esas enseñanzas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo en esta noche. Voy a poner un link, vamos a hacer una oración juntos en una semana más o menos. Y vamos a tener un grupo precioso también que se va a reunir muy pronto y vamos a estar dando más información para los que están aquí más adelante cuando ya entramos en la siguiente fase donde ya nos podemos unir más personas. Entonces, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que sienten la paz como nunca antes a través de este medio, a través de este estudio, y que anhelan saber y sentir y vivir bañadas del paz del Señor en el nombre de Jesús. Los amo y que pasen una muy feliz noche.